Buen día, hermanos en Cristo, Misión Ixtapaluca y amigos que nos acompañan. Vamos a continuar con nuestro estudio. El título que tenemos es Yo veré la sangre. Esta es la tercera parte. Terminamos la vez anterior el texto donde se está mandando, Dios manda, que con un hisopo en una bandeja donde se ha recolectado la sangre del cordero, se moje el hisopo y se marque el dintel de la puerta y los postes. Ahí terminamos y vimos algunas de las referencias de la Pascua, que como se celebra hasta el día de hoy por el pueblo judío, con sus hierbas amargas, agua con sal, los panes sin levadura, la carne del cordero, etcétera. Ahora vamos a continuar y vamos a ver que por algo se titula Yo veré la sangre. Dios no va a aceptar nada más que la sangre del cordero que Él ha ofrecido, que Él mismo ha dispuesto, que Él mismo ha proporcionado. Y con este texto que tenemos aquí a mis espaldas, que está en Ezequiel 33:13, dice así: cuando yo diga al justo, de cierto vivirás, Dios está diciendo, bueno, pues hasta ahora tu vida va de acuerdo a mi palabra. Pero él, el que siente que está muy obediente y haciendo todas sus buenas obras, pero él confiado en su justicia, actúe con iniquidad, una sola vez con que lo haga, ninguna de sus justicias será recordada. Ninguna de sus buenas obras, ninguna de su religión, ninguna de sus actividades de bondad, de apoyo, de ayuda, nada, dice, ninguna de sus justicias será recordada, sino que morirá por la iniquidad cometida. Es donde estamos viendo que Dios está viendo las vidas de las personas, y si no ve la sangre, como vamos a ver hoy, pues simplemente no pasa en la prueba y hay un destino eterno llamado infierno. Vamos a comenzar con una reflexión con lo que se conoce como medidor de bondad, y sobre eso vamos a ver que llegan las personas con sus buenas obras y no son tomadas en cuenta. Llega una persona con sus buenas y malas obras, pero hay alguien que está representándolo, que está ahí en la persona del Señor Jesús, por medio de esta representación que se está haciendo ahí. Vamos a alabarle con una alabanza que se titula Hay libertad. Él ha roto esas cadenas de esclavitud, el Señor Jesús las ha roto, solamente Él y su sangre, y solamente Él nos trae esa libertad y esa restauración y esa sanidad espiritual. Y terminamos con un himno que se titula La sangre que el Señor Jesús ha derramado por cada uno de nosotros, una sangre que cubre lo más alto de los montes, lo más bajo de los valles, hablando de las vidas de las personas. No importa el tamaño del pecado, no importa lo profundo que haya sido, esa sangre es capaz de limpiar y quitar todo pecado. Dicho esto, pues damos inicio. Siguiente. Archivo, por favor. Veamos, unas cuantas mentirillas, unos cuantos robos por aquí y por allá. De vez en cuando te portaste bien. Traté de vivir una buena vida. Sí, vamos a ver qué tan buena. Por aquí, por favor. Siguiente. Archivo, por favor. Ok, hice cosas malas. Sí, ya vi.
pero también he hecho cosas buenas, o sea, aparte de las malas, una vez rompí un cristal, así como que levanté todos los pedacitos. Eso cuenta, ¿no? Vamos a averiguarlo. Por aquí, por favor. ¿Pero por qué? Siguiente. Archivo, por favor. ¡Oh, impresionante! Sí, di mi vida para hacer de este mundo un lugar mejor. Doné millones al Teletón, abrí muchos asilos y hasta doné sangre cada mes. Y en serio, debí de haber hecho mucho más. ¿Y esta suscripción es tuya? Sí, nada más lee los artículos. Pero no vi nada más leí los artículos, en serio, en serio. Siguiente. Mi mamá va a la iglesia. Me bauticé cuando era niño. ¿Recibes American Express? Siguiente. Archivo, por favor. ¡Wow! Alguien ha estado ocupado. Ok, acabemos con esto. Disculpe, señor, no sabía que estaba con usted. Hijo de Dios. Ok, sube la báscula. No, tú no. Él. Ay, a ver, eso es injusto. No es justo. Por eso se llama gracia. Siguiente. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad.
la sangre que Cristo vertió por ti. Allá en la cruz Él murió también por mí, porque la sangre que me da poder, día tras día, nunca más perderá el poder. Toditas mis penas ya las borró, y mis lágrimas ya también las secó, porque la sangre que me da poder, día tras día, nunca más perderá el poder. Oiga, perderá su poder. Bien, vamos a dar inicio. Dijimos que, bueno, dice la Biblia, mencionamos lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, que esa puerta que tenía que ser marcada, el dintel y los postes, podemos decir que esa puerta representa tu vida, mi vida, las vidas de las personas, y va a llegar esa sangre, está ahí anunciando, protegiendo, y va a llegar el heridor y va a llegar a tu puerta. ¿Y qué es lo que va a resultar de esa visita? Posiblemente infierno, o bien puede llegar el Señor Jesús, el Salvador, y eso se traduce a una vida eterna en el cielo. Éxodo 12, 23, así nos los está dejando ver. Dice así: porque el Señor pasará matando a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará de largo aquella puerta y no dejará entrar en sus casas al destructor para matar. Bueno, pues ahí nos está diciendo que va a haber ese juicio, y ese juicio puede traer al destructor que lleva al infierno, o puede estar el propio Dios en la persona del Señor Jesús, en esa marca de sangre, cubriendo, protegiendo ese hogar, esa puerta, esta vida, este templo, que es el cuerpo de cada uno, templo espiritual.
Y dice el Señor, cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, entonces pasará de largo. Pasará de largo aquella puerta, no se va a tocar. El juicio no llega a esa puerta. Es lo que se ha conocido como el doble juicio, el Jeopardy, la doble sentencia, que no es posible que una persona sea juzgada 2 veces por el mismo delito. Así es de que si todo nuestro pecado ha sido pagado en la cruz, hemos rendido nuestra vida, hemos confesado que solamente Él es nuestro Señor y Salvador, único, suficiente, y que Él ocupó el lugar que nos correspondía a nosotros, bueno, pues entonces ahí está la marca de la sangre y se va a pasar de largo. El juicio no llega a aquella puerta porque ya llegó ese juicio, como dijimos la vez pasada. Dios perdona al pecador, pero no perdona el pecado. Ese pecado, como no se perdona, fue juzgado, sentenciado y pagado en la persona del Señor Jesús. Y bueno, por lo tanto, dice el Señor, no va a dejar entrar en esas casas al destructor o al heridor, como dice otra versión. El Señor Jesús está identificando la puerta correcta por la sangre, y Él se está poniendo como garantía. Dice en Apocalipsis 3:20, el Señor Jesús está hablando en esa revelación que se le dio a Juan. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Bueno, pues el Señor Jesús conoce las vidas de aquellos que le han aceptado y sabe que ahí está la marca de su sangre. Entonces Él llega con toda confianza a esa puerta. No llega el destructor, no llega el heridor, llega Él mismo, toca esa puerta de tu vida y entonces dice, bueno, si estás dispuesto a que yo sea el que gobierne tu vida, pues ábreme, déjame ya gobernar toda tu vida. Si alguno oye mi voz, bueno, va a abrir su puerta, la puerta de su corazón. Dice, entonces yo entraré, cenaré con él, va a haber una comunión íntima y él conmigo. Es una declaración del Señor que está diciendo, déjame entrar a tu vida, a gobernar totalmente. Yo sé que estoy en tu vida ya. Si me has rendido tu vida y me has aceptado como tu único y suficiente Señor y Salvador, bueno, tienes la salvación. Es el comienzo. Ahora déjame que yo gobierne la totalidad de tu vida. Vamos a tener esa comunión íntima. Ábreme esta puerta. Yo ya sé que esa puerta está marcada en los postes y en el dintel con mi sangre. Por eso es que vengo y pido esa oportunidad. Él es un caballero. Él nunca ha forzado a las personas ni va a forzar las situaciones. En Juan 10:9, el Señor Jesús se está identificando también como la puerta. Él está poniéndose como la puerta del redil. Dice así, yo soy la puerta. Si alguien entra por mí, será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos, alimento. Está comparándose él como la puerta del redil y al cristiano como una oveja que necesita ser alimentada. Bueno, pues algunos teólogos han dicho que cuando el Señor Jesús se identifica como la puerta, también es para que la gente se vaya en su mente hacia el gran templo de Jerusalén y reconozca que hay una sola puerta de entrada al lugar santísimo. Y ahí en ese lugar santísimo, fuera del lugar santísimo, en el lugar santo, los sacerdotes tenían que estar cambiando los panes de la proposición cada día. Pero dentro del lugar santísimo estaba el arca de la alianza, el arca del pacto, el arca del testamento, el arca del convenio. Y dentro del arca estaba la vara de Aarón, pero también estaba el maná, aparte de las tablas de la ley, de la palabra de Dios. Estaba el maná. Jesús se dijo, yo soy el pan de vida. También quería, cuando dijo eso, que la gente identificara ese maná como él bajado del cielo, dado por Dios,
para alimentar a la humanidad. Y bueno, cuando él dice yo soy la puerta, si alguien pasa por mí, antes solamente el sumo sacerdote tenía derecho de entrar por esa puerta, pero cuando el Señor Jesús muere, recordemos que dice la Biblia, el velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, se rasgó de arriba a abajo. Está diciendo, ahora ya no es solamente una sola persona una vez al año, ahora puede entrar todo aquel que quiera, que desee. ¿Por qué? Porque ya ha sido pagado el pecado y ha sido limpiado en las vidas de aquellos que han rendido, entregado sus vidas en sus manos. Bien, entonces es la puerta, Él es la puerta. Y esa puerta, dijimos, representa nuestras vidas. Y hay que entender que ese juicio que se está llevando a cabo en Egipto, pues prácticamente el juicio comienza desde el momento en que la persona muere. Estamos hablando ya de qué sucede con aquellos que mueren con Cristo y sin Cristo, ¿verdad? Prácticamente ese juicio que está representado en Egipto comienza desde el momento en que la persona muere, sea quien sea. Lucas 16, 22 al 24, como dijimos la vez anterior, Jesús, el Señor Jesús, está hablando no de algo ficticio, un cuento, una parábola para ilustrar, no. Está hablando de un evento conocido por Él de primera mano. Nos habla el evento de el rico y Lázaro. Dice así entonces en Lucas 16, 22 al 24, aconteció que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Como dijimos, cada vez que un cristiano muere, inmediatamente los ángeles se encargan de llevar su alma a la presencia de Dios. Los que han visto la película Al final del paraíso o La punta de la lanza, tiene cualquiera de esos dos títulos, recordarán cómo los misioneros, tanto los misioneros que en ese momento estaban muriendo, como los indígenas que mataron a esos misioneros, vieron cómo descendían los ángeles y llevaban esas almas a la presencia de Dios. Bueno, entonces muere el pobre, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, está representando la presencia de Dios. Murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades es el lugar temporal de espera, vamos a llamarle así, de aquellas almas que van a ser llevadas al infierno, que van a pasar por el juicio, pero como en ese juicio no tienen la garantía de la presencia del Señor Jesús, pues el juicio quedará ahí y será sentenciado y se ejecutará la sentencia en ese momento. Y ese es infierno. Y en el Hades dice, están en tormentos. Inmediatamente la gente cuando muere sin Cristo llega a ese lugar y en ese lugar empieza el tormento. El tormento no es lo que algunos han ilustrado o han comentado, que ahí están los demonios picándole con el tridente a la gente, no. Tampoco es algo cómico que por ahí algún predicador se le ocurrió. Digo cómico, pero está fuera de la verdad bíblica. Según una persona que le gustaba el baile, ahora está ahí en el infierno atormentada y se la pasa bailando todo el tiempo y agotándose. No es así. Yo creo que para empezar el primer tormento es sentir la lejanía de Dios. Hasta toda la gente mientras estuvo viviendo en la tierra, pues estaba de alguna manera consciente y disfrutando cuando menos de los beneficios de Dios, la protección, la provisión. Dios, dice el Señor Jesús, hace salir el sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos. Están recibiendo la bendición de la presencia de Dios, pero ya en ese lugar van a sentir lo que es soledad, lejanía de Dios y haber rechazado y negado la oferta que Dios hacía de la sangre del Señor Jesús. En el Hades, estando en tormentos, alzó sus ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno.
Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Como hemos dicho, no son literalmente llamas, porque la llama requeriría un elemento combustible. Son simbolismos que el Señor usa para dar a entender que sí va a ser algo bastante duro solamente. Entonces, está viendo cómo está de aquel lado el Lázaro, disfrutando de los beneficios de la presencia de Dios, y él alejado totalmente de Dios y sintiendo que hasta su lengua, porque no es el cuerpo real que está ahí, es un cuerpo espiritual solamente, pero se siente como si fuera este cuerpo. Y bueno, dice que está atormentado. Entonces, el juicio comienza desde el momento en que la persona muere. En el libro de Hebreos 9:27, pues deja bien claro el escritor lo que sucede cuando alguien muere, en el momento en que muere. Dice así: y de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Cuando dice una sola vez, está con esa sola expresión eliminando esa enseñanza de la reencarnación. Viven una vida, otra vida, y van muriendo y reencarnan en otra. No, está bien claro, de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después pasarán al juicio. Y cuando vemos en Romanos 8:7, pues aquí Pablo hace la diferencia entre vivir dependiendo de Dios o vivir dependiendo del esfuerzo propio, como se ha visto en esa reflexión de medidor de bondad. Dice así: pues la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. ¿Qué está diciendo Pablo? Bueno, dice, de la carne no puede salir nada bueno. La intención es buena si quieres, pero a fin de cuentas la carne está enemistada con Dios. ¿Por qué? Dice, porque no se sujeta a la ley de Dios, no puede cumplir con los 10 mandamientos con toda la integridad. Entonces, no puede, no se sujeta ni tampoco puede. No tiene esa capacidad, no tiene esa presencia de Dios en su vida para que pueda ir creciendo y madurando poco a poco para ser cada día más obediente. Entonces, bueno, ahí está estableciéndose que desde el momento en que se muere ya hay tormento, ya hay juicio, y la carne, por más que quiso hacer, como hemos visto en nuestro texto que teníamos atrás, no se le será tomada en cuenta nada, ninguna justicia, ninguna obra buena, ninguna bondad, ninguna religión, nada. Ahorita lo vamos a estar repitiendo muy seguido. Cuando la persona muera y piense llegar delante de Dios, presumiendo sus capacidades, sus habilidades, sus talentos, ya sean físicos o morales o espirituales, o bien confiando en que, bueno, mi familia va a pagar por un rito que le va a torcer el brazo a Dios para que entonces me saque de un lugar y ya me lleve al cielo. Bueno, eso no va a ser nada de esas habilidades, nada de esos talentos, nada de lo que pueda presumir el ser humano va a ser tomado en cuenta por Dios. No, Dios no va a ver eso. Una sola cosa va a ver. Éxodo 12:13 es lo que vemos, que Dios no se va a fijar en ninguna otra cosa. Dice así: la sangre le servirá de señal. La sangre, dijimos, representa la vida. La sangre le servirá de señal en las casas donde estén. Yo veré la sangre, y en cuanto a ustedes, pasaré de largo, y cuando castigue la tierra de Egipto, no habrá en ustedes ninguna plaga para destruirlos. Entonces, Dios no va a ver tu religión, Dios no va a ver tus buenas obras, tu bondad, tus habilidades, tus capacidades, nada de lo que
puedas aportar, porque la carne no se puede sujetar a la ley de Dios, no se sujeta ni puede siquiera, no tiene esa habilidad ni capacidad. Entonces, ¿qué es lo que dice Dios? Dice, bueno, esa es la señal, esa es la marca, eso es lo que determina quién se va al infierno, quién se va al cielo. La sangre va a ser la señal en sus casas, en sus vidas. Yo, dice, veré la sangre. No va a haber otra cosa más que la sangre. Si está Cristo ahí, si la obra de Cristo se ha cumplido y ha limpiado esa vida y perdonado todo pecado, dice, yo veré eso y me seguiré de largo. Dijimos la vez anterior que en inglés se entiende mejor la palabra Pascua, que es passed over, pasar sobre. Viene, se ve que está la sangre y pasa el juicio sobre esa casa. No es tocada esa casa porque ya el juicio ya pasó en Cristo. Ya se cumplió ese juicio. Pasaré de largo. Cuando castigue la tierra de Egipto, no habrán ustedes plaga para destruirlos. Bueno, ¿qué es lo que tampoco va a ver Dios? Dios no va a ver la sangre, pero lo que no va a ver es pecado. Él no va a ver el pecado ahí, porque ya está limpia la persona, ya ha sido perdonada. Dios no va a ver el pecado. Está totalmente limpio. Primera de Juan 1:7. Lo vemos. Dios está hablando acerca de vivir conforme a la voluntad de Dios. Dice así, pero si andamos en luz, andamos en obediencia, en la presencia de Dios, como Él está en luz, Él es luz, de hecho, viviendo en su presencia, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. No dice de algunos pecados, dice de todo pecado. Esto está escrito intencionalmente, el Señor lo inspiró de esa manera, para aquellos que dicen que es que te está yendo mal porque traes un pecado no confesado y por ese pecado pues te está pasando esto. No, está bien claro, la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. No dice que de algunos y otros que tienes que recordar y confesar, porque el rey David en un salmo, de hecho, dice, él está pidiendo a Dios, Señor, líbrame de mis pecados, perdona mis pecados y líbrame de los que me son ocultos, de los que ni cuenta me di. Entonces él entendía que Dios perdonaba absolutamente todo pecado, aún de aquellos que no sabíamos que era pecado, o que ya ni siquiera lo recordamos. Está totalmente limpio. Y Pedro está hablando del sufrimiento del Señor Jesús en la carta de Primera de Pedro 2:24. Nos dice ahí, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto para los pecados, vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Bueno, otra vez nos está diciendo, no tienes que pasar por el juicio, porque ya el juicio llegó en la persona de Cristo. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Para qué? Para que nosotros muramos ya a los pecados, ya no sean los que nos gobiernen. Y vivamos para la justicia. Que vivamos, ¿quién es la justicia? Cristo es nuestra justicia. Y vivamos para Él, en obediencia a Él. Por sus heridas, por lo que Él padeció en ese juicio, dice, ustedes han sido sanados. Y cuando habla de ser sanados, en este pasaje, está hablando sanidad espiritual, está diciendo, han sido librados de todos sus pecados. Es lo mismo que de lo que habla Isaías 53. Él está hablando, por su llaga hemos sido sanados, pero si vemos el contexto, está hablando solamente del aspecto espiritual. Entonces no está mencionando lo físico. Bueno, si Dios te habla a tu corazón específicamente para ser sanado físicamente, bueno, que así sea. Pero mientras está hablando únicamente de la parte espiritual, sanidad de pecados. Y luego también, bueno, ya lo mencionamos, esa sangre tenía que ser untada con un manojo de hisopo. Éxodo 12:22 dice,
Tomen luego un manojo de hisopo y empápenlo en la sangre que está en la vasija, y unten el dintel y los postes de la puerta con la parte de la sangre que está en la vasija. Ninguno de ustedes salga de la puerta de su casa hasta la mañana, hasta que pasara ya el juicio. Bueno, tenemos ahí ese manojo de hisopo. ¿Qué significa ese manojo de hisopo? Como hemos dicho en otras ocasiones, cuando Dios dice algo específico, tiene un propósito, no está algo dicho nada más porque sí, tiene un propósito muy específico. ¿Qué representa el hisopo? El hisopo representa al cristiano que está proclamando el Evangelio de Jesucristo. Salmo 126, 5 y 6 nos da un vislumbre. Este salmo está hablando del regreso de los cautivos a Jerusalén, con ese gozo de haber sido liberados. Dice así: los que siembran con lágrimas, y si recordemos la parábola del sembrador, está hablando de que la semilla es la palabra de Dios. Bueno, los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán. Va a haber quienes tengan fruto, quienes han compartido la palabra de Dios tal como debe ser, y ha habido un fruto en las personas. Dice, bueno, siembran con lágrimas, pero segarán con regocijo. El que va llorando, porque a veces es doloroso, ¿verdad? Que uno está, comparte y comparte, y la gente como no lo entiende, lo pasa por alto, como que no le cae el 20, decimos, como que no le dijo nada, lo que se le ha dicho, cae, dicen la frase, en saco roto. Bueno, pues vienen llorando, dice él, llevando la bolsa de semilla. Va la persona llorando con la semilla, la va esparciendo y nadie le hace caso. Pero dice, volverá con regocijo trayendo sus gavillas. Va a haber un fruto por ahí, sus gavillas, sus canastillas, donde recogían la cosecha. Dice, va a regresar con cosecha, con una buena cosecha, y esa buena cosecha para Dios aún es una sola persona. Dice el Señor Jesús, hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 100 justos que no necesitaban arrepentimiento. Entonces, aunque llegues con tu canastilla, con una sola cosecha, está bien visto de parte de Dios. El mandamiento del Señor Jesús es que se comparta el Evangelio. Lo tenemos en Marcos 16:15, que dice, y les dijo el Señor Jesús a sus discípulos antes de ascender, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Compártenle las buenas noticias a todo mundo, a los que se puedan, a los que estén dispuestos a escuchar, a los que de alguna manera pues tengan un corazón más sensible, un corazón más dispuesto para Dios y disponible para obedecer. Y bueno, decíamos acerca del hisopo. El hisopo tiene una característica, o una cualidad más bien. El hisopo tiene la cualidad de ser una hierba aromática, deja un agradable olor, pero también medicinal. Se ha visto, los que lo han estudiado, es antiséptica. ¿Qué significa antiséptica? Bueno, anti es contra y septicus significa putrefacto. No permite que se pudra la carne, la herida. También es antimicrobiana. Bueno, pues qué interesante, ¿verdad? Ya sé lo que es el hisopo, pero ¿por qué Dios específicamente mandó que fuera hisopo? Precisamente por esto que ahora conocemos. Si lo aplicamos de manera espiritual, bueno, el Evangelio produce en el cristiano un olor grato para Dios. Segunda a los Corintios 2, 15 y 16, fíjense lo que dice. Porque para Dios, está hablando Pablo del triunfo del cristiano en Cristo Jesús, porque para Dios somos olor fragante de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden,
a los unos, olor de muerte para muerte, mientras que a los otros, olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién puede determinar que si ya lo logró o no lo logró? Simplemente nadie. Es una obra total de Dios. Vamos a personalizarlo como en otras ocasiones, porque para Dios, tú, cristiano, eres olor fragante de Cristo, porque has sido salvo. Pero si tú no tienes a Cristo en tu corazón, te vas a perder y tu olor va a ser de muerte, putrefacto. Vas a oler a muerto ahora sí. A los otros, olor de vida para vida, pero dice, para todo esto, ¿quién es suficiente? ¿Quién es capaz de producir ese olor por sí mismo? Nadie. Ese olor es de Cristo, dice la Biblia, ahí bien claro. Somos olor fragante de Cristo. Es lo que el buen olor que le llega a Dios, lo que le despide Cristo. Y en Jeremías 33, 6 al 8, Dios le está hablando a su pueblo de las promesas de que los va a restaurar. Dice así: he aquí que yo les traeré medicina, hisopo y sanidad. Yo los sanaré y les revelaré tiempos de paz y de verdad. Como dijimos, se está refiriendo al aspecto espiritual acerca del pecado. Van a hacer una medicina para librarlos del pecado. Esa sanidad es perdón de pecados. Yo los sanaré, yo los perdonaré y les revelaré tiempos de paz y de verdad. Su vida va a ser ahora diferente, más tranquila, más confiada, porque saben a dónde van. Restauraré de la cautividad a Judá y a Israel y los edificaré como al principio. Los limpiaré de toda la maldad con que pecaron contra mí. Ahí está la garantía de parte de Dios. Se está refiriendo a esa medicina y esa sanidad. ¿A qué? Esa parte de pecado, esa maldad con la que pecaron contra mí. Perdonaré todos sus pecados con que pecaron y se rebelaron contra mí. Entonces Dios está garantizando, Dios está diciendo que es algo seguro lo que Él hace cuando el pecado es limpiado. Yo veré la sangre, dice el Señor, yo veré la sangre y es lo único que veré. Y eso es lo que determina. Si hay sangre en las puertas de tu vida, tienes acceso al cielo. Los limpiaré de todos sus pecados con que se rebelaron contra mí. Yo veré y no veré la sangre. Yo llego y no veré la sangre. Bueno, pues el heridor traerá el juicio sobre esa vida, sobre esa persona. De nuevo, la Biblia hace notar que nada de lo que aporte el ser humano es aceptable delante de Dios, porque siempre el ser humano va a ser ambivalente. Así es la naturaleza humana. Un ejemplo lo tenemos en Santiago 3, 5 al 12, que dice así. Aquí Pablo, Santiago, está hablando específicamente del peligro de la lengua, pero bueno, vamos a aprender esta parte de ambivalencia. Dice así: también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas, es hablador con la persona, se las da de todo. Miren cómo un fuego tan pequeño incendia un bosque tan grande. Esa lengua puede causar un gran incendio, un gran problema en la vida de otra persona o en su propia vida. Y la lengua, dice, es un fuego, es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y es la que contamina el cuerpo entero. Prende fuego al curso de nuestra vida y es inflamada por el infierno. Entonces, la lengua ha causado y causará muchos problemas siempre. ¿Por qué? Sigue diciendo, pero ningún hombre puede domar su lengua, porque es un mal incontrolable, lleno de veneno mortal. Así es de que aquella persona que se jacte de que ha sido muy buena y que nunca ha hablado algo malo, pues
la Biblia dice, no, el que dice que no tiene pecado se hace a sí mismo mentiroso y está diciendo que Dios es mentiroso porque Dios dice que sí ha pecado. Y bueno, la lengua no se puede controlar. Es un mal que está ahí incontrolable, lleno de veneno, porque a veces mata relaciones, mata vidas. Los que llegaron a ver la historia de Karen Carpenter, del dueto los Carpenters, ella murió de anorexia y bulimia. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, pues en una ocasión, uno así aparece en ese documental o esa película, se tituló La vida de Karen Carpenter. Dice que luego de una presentación, ella tenía una voz increíble. Luego de una presentación, uno de los reporteros en su reportaje ya periodístico se refirió a ella como la regordeta hermana de Richard Carpenter. Y solamente ese texto ahí que fue escrito y declarado de alguna manera, porque en su mente esta Karen lo escuchó, eso detonó en ella la bulimia, la anorexia, y prácticamente ella murió por esa causa. Entonces, sí, cierto, es un mal incontrolable, tiene veneno mortal, pero aquí viene la ambivalencia. Con ella dice, bendecimos al Señor y Padre, damos alabanzas, cantamos y todo, pero con ella dice, maldecimos a los hombres que han sido creados a la semejanza de Dios. Con esa misma lengua alabamos a Dios, pero maldecimos a las personas. Tienen, a fin de cuentas, sea como sea esa persona, tiene todavía pequeños rastros de la imagen y semejanza de Dios. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, espiritualmente hablando. Dice, de la misma boca salen bendición y maldición. Dice, no puede ser, hermanos míos, que estas cosas sean así. No dice que si son así es porque no eres cristiano, no dice eso. Está hablando, dice, a los hermanos. No puede ser, en otras palabras, ¿saben qué, hermanos? Esto no es, ya no se debe dar en ustedes como cristianos, como nacidos de nuevo, como aquellos en los cuales Cristo vive en ustedes. Dicen, no puede ser, hermanos, que estas cosas sean así. Y luego pone ahora sí una parábola, ¿verdad? ¿Será posible que de un manantial brote agua dulce y amarga por la misma abertura? Y pone a la gente a pensar, a imaginarse un manantial y la pruebas el agua, ¡ay, qué rica! Sabe bien rica, y vuelves a probarla, ¡ay, ahora ya está amarga! Pues, ¿qué es lo que pasa? Dice, no es posible, solamente o sale amarga o sale dulce, todo el tiempo. Dice, hermanos míos, otra vez hablando a los cristianos, ¿puede la higuera producir olivas? Pues no es fruto natural. Su fruto es los higos. O viceversa, dice, ¿puede la vid producir higos? Dice, pues no, la vid no produce higos, produce uvas. Bueno, dice, tampoco de una fuente de agua salada brota agua dulce. Está diciendo Juana, para que entiendas, Chana, está diciendo igual, eres cristiano, pues entonces no es posible, debes aprender a controlar ya en Cristo, porque sin Cristo es incontrolable, pero en Cristo vas a poder controlar. En Colosenses 4:6, sea su palabra siempre con gracia, sazonada con sal, o sea, que le dé sabor, que sea edificante, para que sepan cómo deben responder a cada uno. Lo que sale de la boca debe ser una sola cosa. No debe haber una ambivalencia en la vida del cristiano, es lo que está queriendo decir. Pero bueno,
el cristiano, aún como cristiano, tenemos ese rasgo que debemos aprender a controlar. Isaías, pues también está hablando de lo inútil, de las buenas obras, los que quieren presentarse delante de Dios presumiendo sus buenas obras. Dice así en Isaías 64:6: todos nosotros somos como cosa impura, y todas nuestras obras justas, de lo que presumo, son como un trapo de inmundicia, una jerga que hemos puesto en el piso para limpiarnos los pies. Aunque realmente dicen los teólogos que ese trapo de inmundicia se está refiriendo a algo más íntimo que se usa. Dice, todos nosotros nos hemos marchitado como hojas, y nuestras iniquidades nos han llevado como el viento. Nos dejamos llevar, nos hemos marchitado, nuestra vida se ha marchitado, así como la hoja que era verde y se va poniendo amarilla, va perdiendo los nutrientes. Y sí, también dice, nosotros en lo natural somos cosa impura, y todo de lo que queramos presumirle a Dios es para Dios. Dios lo que ve es un trapo de inmundicia, es lo único que ve. Si no ve la sangre, va a haber un trapo de inmundicia y hojas marchitas y gente que es llevada por sus propios pecados, deseos. Esto es lo que está especificando Isaías. Pero acerca del texto que leímos de Éxodo 12, versículos 12 y 13, vamos a leerlo para entender quién es el heridor. Otra vez lo repetimos, dice, la misma noche yo pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de los hombres como del ganado. Así ejecutaré actos justicieros contra todos los dioses de Egipto, yo, el Señor. Ahí aparentemente nos está diciendo que es Dios mismo el que va a ejecutar ese juicio. Dice el versículo 13, la sangre les servirá de señal en las casas donde estén. Yo veré la sangre y en cuanto a ustedes pasaré de largo. Y cuando castigue la tierra de Egipto, no habrá en ustedes ninguna plaga para destruirlos. Porque el Señor pasará, fíjense, parece que es Él, porque el Señor pasará matando a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará de largo aquella puerta y no dejará entrar en sus casas al destructor para matar. Está otra vez muy específico en el dintel y en los dos postes. En toda tu vida, no en parte de tu vida. Porque a veces la gente toma al Señor Jesús como una muletilla, como un rompas en casos de incendio, como solamente un amuleto de buena suerte. Y dicen, yo creo en Cristo y pues trato de hacer las buenas obras que Él manda. Pues estás marcando solamente una parte de tu vida. Pero el Señor dice bien claro, yo veré la sangre, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, en todo lo que sostiene tu vida y lo que la cubre, debe estar ahí en toda tu vida plena. Ahí debe estar, todas las áreas de tu vida debe estar la sangre. No nada más, Señor, pues te ofrezco esta parte de mi vida, pero esta yo la manejo como yo quiero. No, Señor, aquí está toda mi vida, de hecho es tuya, me la estás prestando, me la prestaste para que yo la administrara, y ¿qué te devuelvo? Es lo que tenemos que pensar. ¿Qué le estamos devolviendo al Señor? Él nos las presta, somos sus administradores, y va a llegar un momento en que, dice la Biblia, va a venir el Señor y va a pedir cuentas a sus siervos. A ver, te entregué esta vida, ¿qué hiciste con ella? ¿Qué me devuelves? Y bueno, ahí es donde vamos, donde la puerca torció el rabo, dice el texto, dicen las frases célebres.
Este último texto es precisamente Éxodo 12:23. Con esto estamos viendo que no es Dios directamente el que ejecuta el juicio, es un ángel, es el heridor, el destructor, parece que es un ángel. No nos deja ver si es uno de los caídos al que Dios le permite hacer esa labor bajo su supervisión, bajo su control, para ejecutar el juicio, o es un ángel de los que están en el cielo con Dios, pero enviado precisamente para ejecutar un juicio. Lo que sí podemos ver es que Satanás tiene cierta libertad sobre la humanidad. Lucas 22:31, por ejemplo, ahí estamos viendo que Dios le permite a Satanás atacar a Pedro. Nos dice así Lucas 22:31. Simón, Simón está hablando a Pedro. He aquí Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo. Ahí estamos viendo que a veces Dios permite que los ángeles caídos hagan ciertas cosas bajo su supervisión. Aquí podríamos decir que Dios, el Señor Jesús le dice a Pedro, ¿sabes qué, Simón? Satanás me pidió permiso para zarandearte. Y no lo dice la Biblia, pero a lo mejor Pedro le ha de haber respondido, ¿y tú qué le dijiste, Señor? No, pues que sí, le di permiso. Y bueno, de alguna manera Dios usa hasta esos ángeles para ejecutar juicio. En Hebreos 11:28, pues estamos viendo cómo se está repitiendo la mención del destructor. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos, el que los destruía, el destructor, el heridor que marca la Biblia. Y bueno, se termina otra vez con la referencia de la sangre puesta en el dintel y en los postes. Si lo vemos, el propósito de Dios, ¿por qué dijo Dios que fuera de esa manera? Bueno, pues si lo vemos con detenimiento, vamos a ver que esa marca tiene la forma de la cruz. Tenemos aquí en medio el dintel, la marca en medio y en los dos postes. Como si fuera la persona del Señor Jesús con sus brazos extendidos. Tiene la forma de la cruz. Colosenses 1:20, Pablo nos está hablando de la obra perfecta de reconciliación por medio de la cruz de Cristo. Nos dice Colosenses 1:20, y por medio de él, está hablando del Señor Jesús, reconciliar consigo mismo todas las cosas, tanto sobre la tierra como en los cielos, habiendo hecho la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces ahí estamos viendo cómo en la cruz se llevó a cabo la obra perfecta. No fue por fuera, no fue de otra manera, a muerte en la cruz. Y el Señor Dios está diciendo desde el Antiguo Testamento, quiero que tenga esta forma, aquí, aquí y aquí. Esa es la forma de la cruz. Y aquí van a marcar con sangre. Estar diciendo, es la sangre de mi hijo, yo la veré y pasaré de largo. Y por el momento ya para poder dar un final conclusivo la próxima semana, hasta aquí le vamos a dejar en esta ocasión. Y vamos a repasar esta parte. Aquí está el centro del mensaje. Yo veré la sangre y pasaré de largo. Y el destructor no lo dejaré que toque esa casa. Esa es la garantía de vida eterna. La salvación no la vas a perder. La sangre está ahí, no se desaparece. Esa marca es simbólica, ¿verdad? No es sangre en sí. Pero te está diciendo, la sangre de mi hijo, que fue derramada por ti y que tú aceptaste ese intercambio. Él tomó todos tus pecados y se los puso, se hizo responsable de ellos,
Se quitó sus ropas de santidad y te las puso a ti. Con esto terminamos con una ilustración que dice así. Eran dos hermanos, uno de ellos cristiano y el mayor precisamente, y llevaba una vida de obediencia a la palabra de Dios. El menor, una vida de rebeldía, una vida de delincuencia. Bueno, cierta ocasión tocan a la puerta del hogar de estos dos jóvenes, vivían ellos dos, y el hermano mayor abre la puerta y es el hermano menor que viene todo agitado, con manchas de sangre y un arma en la mano, un cuchillo. Y le dice el menor al mayor, escóndeme, la policía me viene siguiendo. ¿Qué hiciste? Tuve un pleito, maté a uno y ahora vienen tras de mí. Y el hermano mayor inmediatamente le dice, mira, entra al baño, quítate esas ropas, lávate, allí dentro del baño hay ropas mías, póntelas tú y yo me hago cargo de esto. Cuando sacas tus ropas, las que te quites, échalas fuera, en lo que te vistes con mis ropas. Así lo hace este joven, y cuando echa las ropas ensangrentadas fuera, el mayor se despoja de sus ropas y se pone esas ropas. Cuando llega la policía y va tocando puertas y él abre, y el policía iba a preguntar, pero cuando ve su ropa manchada dice, él es el asesino, tómenlo preso. Y él no dice nada, el hermano mayor no dice nada, se lo llevan preso, hacen un juicio, lo juzgan, lo sentencian a muerte y se va a cumplir esa sentencia. Pero el hermano mayor escribe una carta y le pide al alcalde de la prisión que no se entregue esa carta más que en el momento en que él esté siendo ejecutado con o silla eléctrica o con inyección letal. Y el alcalde le cumple esa petición, esa última petición. Cuando está siendo ejecutado, cuando está muriendo, sale un mensajero de la prisión con la carta al domicilio de este hombre, de estos jóvenes, y el joven menor abre la puerta, recibe la carta, la abre, la lee y empieza a llorar a gritos, porque la carta decía más o menos, mira mi hermano, tú fuiste el que cometiste el delito, pero ahora yo estoy pagando por él. Tú te pusiste mis ropas de justicia, yo me puse tus ropas de culpabilidad. Por favor, ahora te pido que lleves con dignidad mis ropas de justicia, mis ropas. Así es de que por eso lloraba este joven, por eso se lamentaba, porque estaba reconociendo que otro estaba muriendo en su lugar, había pagado voluntariamente por su vida y ahora le pedía que esas ropas fueran llevadas dignamente. El Señor Jesús nos ha puesto sus ropas de santidad y nos dice lo mismo. Vive dignamente para mí en obediencia, cumple mi palabra. Con eso damos fin a esta parte, vamos a tener la parte 4 y con eso ahora sí les garantizo, vamos a terminar. Y para terminar, pues vamos a ver una parte de lo que está pasando ahora apenas en estos días pasados en Guayaquil, Ecuador. Lo que hemos dicho, la tierra está en dolores de parto y están sucediendo cosas que antes no se veían, como dice la Biblia, y ojalá nunca lo veamos. Bueno, primero, gracias a Dios porque no lo hemos visto en esta zona, cuando menos en Ixtapaluca, pero en algunas partes de Ixtapaluca sí, pero no en todo. Pero aquí vemos que es una gran parte de la ciudad que está cubierta con agua. Y son cosas que nos anuncian que algo más está viniendo muy pronto. ¿Qué será?
pues hay que estar avisados, dice la Biblia. Así es de que con esto damos fin. Nos vemos primeramente Dios la próxima semana. En el nombre de Jesús. Amén. El agua casi que... Hay una moto, ya casi tapada, camioneta. Amiga, niña. Allá está mi esquina, tengo todavía unos 15 para llegar.
lea la especificaciones matemáticas para el caso de los hijos. Hay días que nunca se olvidan, como el día que recibiste el primer crédito para